Para reservar la pista de bádminton lo que teníamos que hacer es que era llamar al centro deportivo, que era un caso, bueno, tenías que hablar, y decías, oye, quiero el martes a las 6, por supuesto no se podía, estaba ocupado. Entonces tenías que volver pues, a hablar con los compañeros y demás, ¿no? Y digo, ¿cómo es posible que no haya ya una interfaz cuando realmente prácticamente todo se está ya reservando online? Porque aunque fuese 2011, pues ya se reservaban los vuelos y los hoteles, era una práctica habitual. Pero los centros deportivos no. Pero los centros deportivos no. Ahora ya estamos en 2024 Claro. y ya es una práctica muchísimo más habitual, pero en 2011 no. Entonces eso realmente... En Londres, además. Sí, empezó como un side project, ¿no? Un proyecto paralelo a mi trabajo, y ya cuando le dimos un poco de tracción creamos una empresa. De hecho la creamos en Londres al principio. Yo trabajaba en una startup que era un comparador de créditos hipotecarios. Y era una pequeña startup, éramos como unos 12 personas o así. Estábamos mucho en contacto con el CEO de la startup. De hecho, pues eso, cuando íbamos a jugar a badminton también íbamos con él, o cuando íbamos a echar unas cervezas y tal. Y entonces una de esas conversaciones surgió yo hablando con el CEO y dijo, me parece increíble que tengamos que estar así para reservar esto, ¿no? Y entonces, pues fue pasando un poco el tiempo y fue un poco, es verdad que fue el que comenzó con la idea y me dijo, oye Sergio, yo creo que efectivamente esto puede tener recorrido y podríamos crear una empresa de esto, ¿no? Y entonces, pues llegamos a un acuerdo un acuerdo bastante sencillo, o sea que fue, oye, yo voy a poner el dinero para que empieces a desarrollar la idea durante un año y vemos hacia dónde va. En el peor de los casos, si sale mal, pues volverás a trabajar en la otra startup donde trabajabas antes y fuera. Entonces, claro, para mí realmente era como una situación de win-win, o sea, que no podía perder realmente, ¿no? Y nada, le metimos caña durante un año y medio, 2 años al desarrollo de la aplicación. En formato web solo por aquel entonces. No exactamente, porque fue en 2011, en 2007 salió el primer iPhone, Sí. en Europa más o menos, creo, no me acuerdo si fue 2008 o 2009, que salió el segundo iPhone, que aquí fue el primero, que es el 3G, que es cuando ya salió con la tienda. Y eso ya fue un cambio, entonces ya empezaban a hacer aplicaciones Ahí empezasteis con app vosotros también. y nosotros empezamos con app, que ahí es donde entra mi socio actual, que era compañero mío de la universidad, que él estaba en Pamplona, y esa parte se la encargamos a él. Él la desarrollaba desde Pamplona. Yo desarrollaba lo que era toda la parte web. O sea, estabais tres entonces al principio. Exactamente. Estábamos tres, los dos socios, digamos, y mi socio ahora, Víctor, que es el CTO. Y ya empezamos con la app, porque ya siempre había visto como muchísimas posibilidades al tema de las aplicaciones móviles. Y ahí empieza todo. Entonces, claro, en esos 2 primeros años, del 2011 al 13, que ya te vuelves de Londres a Pamplona y ya dices, oye, hay producto, ¿sacáis algún cliente? Sí, sacamos... ¿De Londres o de España? Pues de Francia. ¿De Francia? De Francia. La mayoría de nuestros clientes ahora son de Francia y todo viene de aquello. Es decir, mi ex socio John, que tengo una relación muy buena con él. Que es esta primera persona que mete el capital. Exacto. Que se salió del proyecto, pero por cosas totalmente ajenas, porque tenía la otra startup y le fue muy bien y bueno, al final se desvinculó de este proyecto. Pero él era mitad inglés y mitad francés y tenía una estrategia que era realmente decía... Claro. Mira, todo lo que está funcionando ahora en Inglaterra empieza a funcionar en Francia. Y en aquel momento, es que ahora ya el software as a service está como muchísimo más implantado, pero en 2011 no era una práctica para nada habitual. Entonces... Claro, pero si es que estamos hablando del software as a service, la gente, o sea, el público general, el stream, lo ha conocido por plataformas como Netflix, que llega a España masivamente entre 2016 y 2017. Estamos hablando 5 años antes. Eso es. La gente no estaba para nada acostumbrada a software as a service, estaba acostumbrada a comprar un software, a instalarlo y a tenerlo pues, lo que durase hasta que volvían a sacar una actualización. Como la licencia de Windows, como la licencia de toda la vida. Efectivamente, Office, etc. Entonces, fue por eso, porque él dijo, es más fácil intentar meterlo en Francia, que pese a que van un poquito más atrasados que el Reino Unido, porque al final tiene más influencia de Estados Unidos, que al final son donde empiezan todas estas cosas, aún así es un país con alto nivel adquisitivo y bueno, donde el producto entonces empezó a traccionar un poco, pero te puedo decir que creo que tendríamos, no me acuerdo, pero 25 clientes podríamos tener. Joder, bueno, 25 clientes, 2 primeros años y que pagaban recurrentemente al mes. Sí. Claro, sí. joder, no está nada, o sea, como testeo.
Sí, por lo menos daba, pues nos darían pues unos 3.000 euros, que ya era un sueldo, ¿sabes? Más o menos. Daba 3.000, pero 3.000 euros en total entre los 25 o cada Daría, uno. no, no, en total, En en total, total, en vale, sí, total, en entonces total. sí. Vale, vale, Si vale, no, vale. Y sí, sí, eso era esos 3.000 euros al mes. sí. Vale, que bueno, pues daba lo que dices tú para pagar por lo menos a una persona. Entonces, ¿cómo, o sea, la necesidad ahí es que un centro deportivo necesitaba automatizar procesos como la reserva de sus pistas, en este caso, de bádminton? Claro, esto ha evolucionado mucho, ¿no? Pero en aquella época, o sea, lo principal y lo que nosotros nos centramos mucho en el software es en automatizar procesos. Procesos que se pueden hacer automáticamente, no tiene ningún sentido que haya personas haciéndolo. O sea, es decir, al final las personas se tienen que dedicar a tareas que den más valor añadido. Y una reserva, pues no tiene ningún valor realmente, ¿no? Entonces, nosotros empezamos por las reservas. Nos parecía que era Claro, te iba a preguntar, ¿cuál es ese software que ofrece aparte de la reserva? O sea, el software, ¿dices en aquella época o te Sí, en, refieres en a...? aquella época y cómo ha evolucionado lo que ofrecéis ahora. Vale, pues en aquella época realmente era muy sencillo, eran unas reservas de espacios, pues eso, pistas de bádminton, que luego podía ser de fútbol, de pádel, lo que fuese, y sobre todo la gestión de usuarios y los cobros de esas reservas. ¿A qué ha evolucionado ahora? Bueno, pues ahora, de casi 13 años después, pues es un software, casi es un ERP que te puede llevar absolutamente todo, desde todo lo que es la gestión, sobre todo de los abonos, la recurrencia de los pagos totalmente automatizada, control de accesos a las instalaciones si necesitas, domótica, newsletters, bueno, actividades, cursos, puntos de venta, no sé, tiene un montón de ¿Quién es funcionalidades. vuestro cliente ahora mismo en Resa Sports? Nuestro cliente principal pues son centros deportivos. A ver, el software se puede utilizar desde una persona que hace yoga, que también lo tenemos, y que incluso tiene otro trabajo y por las tardes tiene un pequeño estudio donde da 2 clases, a ciudades deportivas muy grandes de 10.000, quince Pero mil es un modelo B2B, es para centros. O Al- para profesionales autónomos, pero que tienen un mini centro. Exacto, Vale. exacto. Ahora mismo es B2B totalmente, y estamos en esos centros deportivos grandes y luego algunas administraciones. Y en Resa Sports estáis, vuestro mercado es España. Sí, después cuando ya vinimos a España, sí que es cierto, bueno, seguimos comercializando el producto bastante en Francia y Resa España, Sports, la marca Resa Sports. En Francia también, sí, al efectivamente, principio. al principio, que Vale. luego surgirían otros productos, pero es que España en aquella época todavía no estaba preparado. Estamos hablando, pues, bueno, la crisis fue más o menos 2011, ¿no? Más o menos. Los centros deportivos no estaban preparados. Sí que es cierto que había los típicos early adopters que sí que apostaron por nosotros y los que siguen con nosotros, que les tengo 13 siempre. años después, que eso tendrá que ser un Sí, canteo. la Tendrán verdad ahí que... de información almacenada. Y además que yo los tengo siempre porque al final apostar ahora por nosotros es mucho más fácil que apostar al principio. Ujú. Entonces tengo algunos clientes identificados que les tengo mucho cariño por eso, porque por apostar por nosotros cuando era más difícil. Lo bueno de un modelo de todas formas SaaS, ¿no? De software as a service, es que, claro, imagínate un cliente que lleva 13 años. em, Ahora, imagínate que llega un competidor. Claro, la barrera de entrada que tenéis vosotros con esos clientes, además que llevan desde el principio, es que tienen tanta información almacenada en vuestro software que para moverlo a otro, claro, tendrían que hacer una migración muy compleja también. Bueno, O perderían mucha información, a lo mejor, si dejan de pagar o dejan de pagaros esa suscripción mensual, ¿no? sí, pero no es nuestra idea para nada. Es decir, de hecho, toda la información que tiene, la información Sí. es suya y nosotros lo que hacemos es que esa información toda sea exportable, además fácilmente exportable. Ujú. Porque nuestra manera de ser no es retener al cliente porque no te puedas ir, es simplemente retenerlo porque te estamos cuidando y te estamos solucionando los Por problemas tu que tú propuesta tengas. de valor. Exacto. O sea, es decir, a mí no me sirve al final porque nos pasa a veces con la competencia que dice, joder, me quiero cambiar, pero tengo una permanencia de 2 años con mi software actual. Claro, tú Nosotros no no. tenemos software. Nada. Tú vete cuando quieres. Exacto, o sea, tú, de hecho, tenemos 15 días, incluso somos flexibles con los 15 días, o sea, si nos dices 3 días antes, o sea, al final sí que intentamos revertir la situación, hay que ver por qué ha sido, o sea, al final hay que hacer Claro. autocrítica y decir por qué te quieres ir, pero bueno, al final las causas pueden ser múltiples, o sea, es decir, hay gente que desgraciadamente cierra su centro Claro. deportivo, que es comprado por otro, igual viene con otro software, bueno, hay varios motivos, pero la idea para nada es quédate porque no te puedes llevar los datos, para nada. Si ese es el problema, nosotros te vamos a dar los datos. ¿Cómo se diferencia un software como Resa Sports
de toda la competencia que estamos viendo que aparece ahora mismo en el mercado de softwares de gestión de centros deportivos, ¿no? Que ahora, pues lo que dices tú, en 2011 no lo he conocido, pero ahora cualquier centro deportivo, gimnasio, centro boutique, centro de pilates, centro de pádel, tiene ahora mismo un software de gestión donde automatizar todo eso. ¿Cómo os diferenciáis vosotros? ¿Cuál es la propuesta de valor? Bueno, yo creo que nosotros tenemos un alto nivel de automatización, ¿vale? Ujú. Que va más allá de las reservas, que es un poco lo que hemos hablado, pero sobre todo el tema de pagos y controles de accesos. Pero también eh, el desarrollo tecnológico es súper importante. Es decir, en una página web, tú cuando vayas, tú puedes ver todas y todas igual te van a aparecer. Porque todo el mundo te va a decir que tiene gestión de usuarios, todo el mundo te va a decir que tiene gestión de reservas. Claro, Claro. pero ¿cómo es esa profundidad? ¿Qué te permiten hacer esa gestión de usuarios? Y es ahí donde yo creo que nosotros también entramos, tenemos muchísima flexibilidad, porque como te digo, el core del programa, lo que hemos hecho es que sea muy flexible para que se pueda adaptar a muchos tipos de centros deportivos, países y monedas, y eso al final lo que nos permite es pues, que tú puedas trabajar con nuestro software realmente como tú quieres llevar tu centro deportivo. Sí que es cierto que nosotros intentamos también dar algunas veces alguna pauta para, oye, si cambias esto, pues el software te puede ayudar de esta otra manera, pero un poco a lo que voy es eso, es ese desarrollo tecnológico que a veces dices, joder, tengo gestión de usuarios, sí, pero ¿qué gestión de usuarios? ¿Te permite hacer esto? Tengo gestión de reservas. Claro, es Sí, que son conceptos como que a lo mejor son muy genéricos y luego digo desde el punto de vista outsider nuestro sí, que no estamos en el día a día ni tenemos un SaaS como puede ser el vuestro. Entonces, claro, digamos, como esas funcionalidades, me imagino luego también habréis tenido que educar